Estimados hermanos, me alegra saludarles. Esta es la tercera clase que basamos en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Las otras dos, las anteriores, fueron las cuatro bestias y el cuerno pequeño. Ahora, esta tercera clase le he titulado El juicio, el destino del cuerno pequeño y de los santos. Porque también en el capítulo 7 de Daniel, al hablar de las cuatro bestias y del cuerno pequeño, se introducen varios textos donde se describe un juicio en contra del cuerno pequeño, por supuesto. Y vamos a leer algunos de estos pasajes. Primeramente, en el capítulo 7, los versículos 9 y 10. Luego pasaremos a los versículos 13 y 14. Y por último, los versículos 26 y 27. Leamos directamente de la palabra de Dios. Daniel 7, 9 y 10 primeramente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y por último, los versículos 26 y 27. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Como puede notar, en medio de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, se introduce la escena del juicio. El texto bíblico presenta varios hechos que vale la pena resaltar. Por ejemplo, fueron puestos tronos. Hay un anciano de días. Su trono es como llama de fuego. Delante de él, un río de fuego. Millares le servían. El juez se sentó. Los libros fueron abiertos. El cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a favor de los santos del Altísimo. Al final, los santos recibirán el reino. Ahora, vale resaltar aquí que el cuerno pequeño piensa en cambiar los tiempos y la ley, y los santos son entregados en su mano por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero llega el momento del juicio, cuando el juez se sienta y el cuerno pequeño es destruido y arruinado hasta el fin. Los santos del Altísimo reciben el reino, el dominio y la majestad de los reinos. Ahora, en este asunto del juicio encontramos 5 elementos que habremos de mencionar brevemente y que los encontramos en los pasajes que ya leímos. El trono, el anciano de días, los libros, el Hijo del Hombre y el juicio. 5 elementos. Comencemos considerando brevemente el trono. Es, sin duda, el trono de Dios. ¿Por qué? Es el mismo trono descrito en Ezequiel 1:26. En Ezequiel 1:26, el profeta registra cómo él contempló esa gloria de Dios y lo describe como el trono de Dios. El trono de Dios del cual nos habla Ezequiel, así como también el que Daniel ve aquí, ambos dan la impresión
de que están en llamas. Ambos están montados sobre ruedas. Indican la realeza y la justicia de Dios. El mensaje aquí es: la historia no está a la deriva ni en las manos de los opresores. La historia está en las manos de Dios, quien se sienta como juez para gobernar. Por lo tanto, mis hermanos, al hablar primeramente del trono, sabemos que se refiere al trono de Dios. En cuanto a el segundo elemento, el anciano de días, esta es una descripción de la majestad y la grandeza y la realeza de nuestro Dios. Anciano de días, una idea de la eternidad del rey y juez. Es Dios quien sube para reinar y juzgar. La edad es una señal de sabiduría y lo califica como un buen juez. El vestido blanco representa su carácter, por lo tanto no puede ser sobornado y sus facultades no están embotadas. Puede distinguir con claridad entre el bien y el mal. El anciano de días es nuestro Dios, el rey y juez. En cuanto a los libros, el tercer elemento, los libros se abren cuando el juez se sienta. Esto es el procedimiento final para el juicio. La presencia de libros en la corte implica juicio, pues allí están registradas las acciones y también los libros son testigos silenciosos del juicio. El cuarto elemento es el Hijo del Hombre. En los versículos 13 y 14 se presenta allí que el profeta Daniel ve uno como hijo de hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Viene con las nubes del cielo, lo cual lo identifica con Dios, pero también su identidad es complementada al llamársele Hijo del Hombre, para indicar su naturaleza humana, por lo cual se refiere a Jesús. Jesús, quien siendo Dios, se convirtió en el Hijo del Hombre. Él viene ante el anciano de días. Se le da autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos lo adoran. Su dominio es eterno, nunca pasará, y su reino jamás será destruido. Ahí está la escena completa. Está el trono, está el anciano de días, están los libros y está el Hijo del Hombre. Ahora pues se procede al juicio. ¿Qué es este juicio? El juicio es la intervención de Dios en la historia para libertar a su pueblo. El juicio está más allá del control humano. El juicio es un evento histórico. Ocurre en el tiempo y en el espacio. El veredicto implica el destino del cuerno pequeño y de los santos. El cuerno pequeño es destruido y los santos reciben el reino. Ese es el juicio descrito aquí en el libro del profeta Daniel. Hay ciertas verdades en cuanto al juicio que debemos enfatizar, que debemos tener presente. Primero, el juicio no implica ni delito ni castigo para el pueblo de Dios. El juicio no debe inspirar temor ni aprensión al pueblo de Dios. El juicio es la liberación del oprimido. El juicio implica para nosotros como pueblo de Dios liberación, salvación y victoria. El mismo nombre, Daniel, significa Dios es mi juez, Dios es mi salvador, Dios es mi vengador. Por lo tanto, el juicio no es algo que debemos temer, sino algo que debemos anhelar que llegue. Miren, la misma palabra juicio, en hebreo, tzedaká, es la palabra para justicia. La pronunciación puede variar. Lo mismo la transliteración al español. Pero digamos, tzedaká es la palabra para justicia. Implica el castigo ¿para quién?
para el opresor, en este caso el cuerno pequeño. Esa misma palabra también significa amor, ya que libera al oprimido para que vuelva a la vida. Por lo tanto, podemos decir que el juicio, según Daniel, primero, se coloca después de los 1260 años, o sea, después de 1798, pero antes del fin de la historia humana. Es el acontecimiento más importante, no solo de la profecía de Daniel 7, sino de todo el libro, pues se coloca al centro del libro. Presenta el juicio en un contexto de guerra y opresión que el cuerno pequeño lanza en contra del pueblo de Dios. El juicio comprende dos aspectos. Uno negativo, en contra del cuerno pequeño, que lo vence y lo aplasta. Y otro positivo, para los santos, quienes reciben el reino de Dios. El juicio, por lo tanto, mis queridos hermanos, quiero que tengamos muy claro esto. El juicio es una bendición para el pueblo de Dios. El juicio es el cumplimiento de las esperanzas y los anhelos del pueblo de Dios. El juicio es una buena noticia. El juicio es evangelio. Es un rayo de esperanza. Anuncia un nuevo mundo y un nuevo orden. El juicio es la promesa del fin de nuestra miseria y predice un nuevo amanecer. Por lo tanto, no tenemos nada que temer al hablar de juicio. Más bien, es un mensaje de esperanza, porque el juicio se da a favor de los santos del Altísimo. El veredicto final de este juicio es la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios y la liberación, la salvación, la victoria, el reino a favor de los santos del Altísimo, del pueblo de Dios. Gocémonos y alegrémonos, porque el juicio está en marcha y muy pronto habrá de concluir y nosotros recibiremos el reino. Que Dios les bendiga.